contrato compraventa y los Incoterm. Vamos a ver ahora la factura en detalle. Factura comercial. Para la aplicación de este método de valoración debe tenerse en cuenta que el precio expresado en la factura comercial debe corresponder realmente al precio pagado o por pagar directamente al vendedor. Estar contenida en documento original sin borrones, enmendaduras o muestra de alguna alteración. Puede ser traducida al español cuando la autoridad aduanera lo solicite. Contener la numeración asignada por el proveedor extranjero. Consignar el lugar y fecha de expedición. Consignar el nombre y o razón social y domicilio del vendedor y del comprador. Contener la cantidad, con indicación de la unidad de medida utilizada. Contener la denominación y descripción de las características principales de la mercancía. Consignar el precio unitario y total, con la indicación del Incoterm pactado. Consignar el origen de la mercancía, su moneda de transacción correspondiente. Contener la forma y condiciones de pago y cualquier otra circunstancia que incida en el precio pagado o por pagarse, como descuentos, comisiones, intereses, etc. Cuando la facturación se realiza por código, el importador debe aportar catálogos con la decodificación correspondiente. La factura comercial describe mercancías, indica precios, condiciones de pago y moneda de transacción. La moneda de transacción es muy importante porque si yo no la coloco, yo puedo traer mercancía de China, la India, Corea, Europa, Estados Unidos, de donde sea, y cada país tiene distintas monedas. La aduana exige que la moneda que se declare sea en dólares americanos, y si está en otra moneda, hacen una conversión, ya que el valor de la mercancía internacionalmente se cotiza en dólares. Entonces la aduana tiene su base de datos en función del costo de la mercancía internacionalmente. Los tributos sí se pagan en soles al tipo de cambio. Contenido de la factura comercial: nombre y dirección completa del exportador, información de localización, número, lugar y fecha de emisión, consignatario, información completa, datos del transportista o quien recepcionará la mercadería, contenido de la factura comercial, cualquier referencia es contenido de la factura comercial, cantidad, descripción de producto. Condiciones de la transacción. Circunstancias de una transacción por la que se produce el ingreso o salida de una mercancía del país. Comprende los siguientes datos. Identificación del importador, exportador o dueño consignatario de la mercancía. El consignatario de un documento de embarque es el dueño de la mercancía internacionalmente, no quien la compra o quien la vende, sino quien aparece como consignatario. Puede ser un banco, porque el banco interviene como un elemento que da la veracidad con respecto al pago y hace las veces del dueño de la mercancía hasta que se produce el pago de la misma. Nivel comercial del importador. El nivel comercial del importador es un dato importante para la aduana porque influye en el precio. Mientras más capacidad de venta hay, el precio baja. Si la capacidad es mínima, el precio aumenta y esto influye en el margen de utilidad. Identificación del proveedor o destinatario. Naturaleza de la transacción. En la naturaleza de transacción, supongamos que soy una ONG y me donan mantas para la selva amazónica. En este caso, la naturaleza de la transacción no es una compra-venta, sino una donación. Por eso es importante la naturaleza de la transacción. Puede ser un préstamo también. Una empresa del extranjero, por ejemplo, quiere producir un producto acá en Perú y se requiere cierta maquinaria que ellos tienen en su país. Entonces traen la máquina en calidad de préstamo. Identificación del intermediario de la transacción. Puede haber un intermediario como un broker. Si yo soy una empresa y necesito un producto, le puedo decir al broker, búscame X mercancía en el mercado chino, por ejemplo, y le doy especificaciones técnicas del producto y el margen de precio que puede pagar. El broker va a ser mi intermediario. Número y fecha de la factura. Incoterm, cuando se haya pactado y en caso contrario, término de entrega. El Incoterm es lo que acabamos de ver. Documentos de transporte. Los documentos de transporte lo vamos a ver más adelante. Datos solicitados dentro del rubro, condiciones de la transacción de los formularios de la declaración aduana de mercancía. También lo veremos más adelante. Toda esta información se va a plasmar en la factura comercial. Factura original. Se entiende como factura original las emitidas por el proveedor, que acreditan los términos de la transacción comercial, de acuerdo a los usos y costumbres del comercio. Dicho documento podrá ser transmitido, emitido, impreso o recibido por cualquier medio físico o electrónico. Reglamento de la Ley General de Aduanas.
Los documentos que se utilizan en los regímenes aduaneros son: para la importación para el consumo, tenemos declaración aduanera de mercancía, documento de transporte, factura, documento equivalente a contrato según corresponda, o declaración jurada en los casos que determine la administración aduanera, y documentos de seguro de transporte de la mercancía cuando corresponda. Respecto a la declaración jurada, da fe ante un trámite y permite importar. La factura se puede sustituir por la declaración jurada, pero bajo determinadas circunstancias. De hecho, hay un informe del año pasado de la SUNAT donde se aclaró este tema. En este informe indica que la declaración jurada del valor es aceptado por la aduana, SUNAT, en los casos que la numeración de la declaración simplificada de importación lo realice el importador, dueño o consignatario. Solo está permitido cuando la mercancía no tenga carácter comercial. Cuando el documento que sustente no contenga la información mínima exigida, esta podrá ser complementada vía declaración jurada. La condición indicada, casos debidamente justificados para el uso de declaración jurada, es para los supuestos que se carezca de la factura, ticket de pago, boleta de venta u otro documento equivalente del proveedor, teniendo que exigirse mayor justificación. El inciso, artículo 98 de la Ley General de Aduanas, solo regula el caso de mercancías sin fines comerciales, que no superan los $1.000, lo que no supone que las que superen ese monto no pueden tener ese carácter. Cuestión que dependerá de la cantidad, tipo y fin y característica de la mercancía que se presenta en despacho. Por ejemplo, yo puedo traer obsequios para la familia bajo una declaración jurada, pero supongamos que mi familia es numerosa y quiero traer de obsequio para todas las mujeres perfume Chanel número 5. Entonces traigo 2 docenas. La aduana me va a decir, oye, tú estás trayendo 2 docenas de Chanel número 5. Ya esto tiene un carácter comercial, no es un obsequio. Obsequio es 1 o 2. El monto máximo es hasta $1.000. El resto tienes que importarlo. Ah, pero yo no tengo factura. Entonces, en ese caso, se usa la declaración jurada. Veamos la siguiente factura para ver los conceptos que hemos visto hasta ahora. La factura debe ir identificada. Se debe indicar el documento. En este caso, es una factura. Debe tener una numeración, la fecha de emisión de la factura. Además, se debe indicar el vendedor, la dirección, los datos del proveedor, quién es el comprador, condiciones de pago. Aquí dice que es una factura a 90 días, lo que significa que es un pago diferido. La moneda, en este caso indica que está emitida en dólares americanos, tal como lo explicaba hace un momento. También debe tener el listado de las mercancías sujetas a la venta internacional, con cantidades y unidades comerciales. Veamos el primer ítem. Podemos ver la descripción, unidades, cantidad, precio unitario y el total. Y así cada uno de los ítems. Aquí al final vemos un dato importante que dice embalaje, caja de madera. Y abajo dice inland, que es el transporte interno desde el almacén del vendedor hasta el punto donde se embarca la mercancía. Aquí vemos el Incoterm, que es CIF. El embalaje es un contenedor de 20. Y finalmente me indica el peso de la carga. Aquí nos vamos a concentrar en 2 puntos importantes. Muchas veces está el Incoterm, pero no está el desagregado que aparece acá. FOB, flete y seguro, que es muy importante porque me va a servir como medida al momento de hacer mi declaración de importación ante la aduana. Y si no tengo estos datos, la aduana los exige. Entonces, si yo no los tengo, los debo pedir al proveedor que me envíe una carta aclarando esos puntos. Otro punto importante es el embalaje, porque es un gasto que se debe incluir en el valor de la aduana. Es parte del valor HOB y se distribuye entre todos los ítems que corresponden a la factura.